Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. En esta mañana quiero bendecir la vida de todos mis compañeros, de todos mis hermanos en la fe y aún mis familiares que están conectados y que tienen la disposición en su corazón en esta mañana de acercarse a Dios a través del estudio de la palabra. Le damos gracias a Dios por estos espacios serios, críticos, sanos, que ha abierto a través de las redes sociales para poder estudiar la palabra y poder acercarnos cada día más a Él. No hay otra forma de podernos acercar a Dios. Primeramente, el mejor momento es en la mañana. Dice la Biblia en el Salmo 5 que el que de mañana buscó a Dios lo hallará. Quiere decir que hay una palabra específica para aquellas personas que desde temprano, cuando abrimos nuestros ojos, nuestro primer pensamiento es Dios. Y le damos la gloria a Dios por eso, por esa oportunidad que nos da por la mañana de podernos acercar a Él. Quiero ser propicio en esta mañana a todas aquellas personas pues que tienen la intención de en su corazón de acercarse a Dios. Hay un medio por el cual nos podemos acercar a Dios y es a través del estudio de la palabra. Hay otro medio también por el cual nos acercamos a Dios, que es a través de la comunión con el Espíritu Santo. La relación que tenemos nosotros con esa tercera persona de la deidad, que dice la Biblia y dijo el Señor Jesucristo, que cuando Él ascendió al cielo, en gloria, a sentarse a la diestra del Dios Padre, iba a enviar otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo que hoy mora en la tierra. Es el que resiste de alguna manera la manifestación del anticristo y es el que resiste las maquinaciones de Satanás en la tierra. Por eso es que los hombres en la tierra necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, pero primeramente restaurar nuestra relación con respecto a Dios, que se había perdido en el Edén. Se había perdido cuando Adán y Eva cayeron en iniquidad, en rebelión contra Dios. En esta mañana pues le damos gracias a Dios, como siempre debemos hacer. La Biblia dice: da gracias a Dios en todo. Y dar gracias a Dios no solamente en lo bueno, sino también en lo malo, porque todo tiene un aprendizaje. La Biblia dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Quiere decir que aún en lo malo hay cosas que nosotros debemos aprender. Uno, para no hacer o no repetir las cosas malas o las experiencias malas de otras personas. Y número dos, para detectar siempre en qué parte del mundo espiritual y en qué lugar Satanás puede estar operando, que es nuestro enemigo, enemigo desde el punto de vista de que él es adversario de Dios y viene siendo enemigo de nosotros, porque de alguna manera nos va a atacar siempre las estructuras mentales, siempre va a atacar nuestra mente para hacernos caer, para desviarnos de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros que tenemos que estar prestos siempre a poder identificar en qué momento de nuestras vidas puede estar operando el reino de las tinieblas. Hablando del reino de las tinieblas, sabemos que hay dos reinos operando en la tierra. Número uno es el reino de luz, que es el reino de los cielos, que anunció Juan el Bautista antes de ser manifestado Cristo. Él le dijo a los fariseos: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que había un reino de las tinieblas operando en la tierra que tenía poca oposición. ¿Por qué tenía poca oposición? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios venía sobre los antiguos, escogidos específicamente por Dios. No había un Espíritu Santo que moraba dentro de ellos. Hoy día, en la gracia, en esta nueva etapa de la vida humana, el Espíritu Santo, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, vino a morar dentro de nosotros, las personas que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Quiere decir que Dios de alguna manera está en su perfecto cielo, el Dios Padre, y a través del Espíritu Santo, Él entra en el corazón del hombre, que es la mente de la persona, que es donde están sus pensamientos, las torres de control, y a partir de allí, de ese principio, Dios puede operar en la vida de nosotros, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hay dos reinos operando en la tierra: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, que aunque son espirituales, se manifiestan en la tierra de una manera poderosa. ¿Por qué digo de una manera poderosa? Porque el que preside el reino de las tinieblas es
Satanás. Y Satanás, antes de ser quien es hoy día, era un ángel de luz, era un ángel, uno de los ángeles más bellos que habitaba en el mundo espiritual, en el trono de Dios. Pero dice la Biblia que la rebelión y la iniquidad entró en su corazón, y a partir de ese momento ya no podía tener parte con Dios, porque Satanás pretendió en su corazón ser como Dios. Y hoy vamos a tocar un tópico muy importante, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar Juan capítulo 3. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque usted va a aprender algo hoy muy importante, que primero me fue enseñado a mí, y que Dios todo lo que nos da a sus hijos no es como un regalo personal, sino nos los da para que nosotros lo podamos compartir. Y aquellos que somos ministros, aquellos que hemos sido llamados a ejercer un ministerio acá en la tierra, lo hacemos de alguna manera para poder ejercer lo que es el reino de los cielos acá en la tierra. Vamos a dar chance a que se vaya conectando la gente. Vamos a dar la oportunidad que se vayan conectando las personas, porque realmente vamos a estudiar un tema muy importante, tema que necesitamos de alguna manera que quede iluminado en nuestros corazones, quede claro en nuestras mentes, que nuestras estructuras mentales, aquello que es la torre de control de los hombres, aún de los hijos de Dios, estemos claros en lo que realmente Dios quiere establecer en este tiempo a través de ese reino de los cielos que Él acercó a la tierra. Cristo, cuando vino a la tierra, cuando caminó como hombre en la tierra a través de Jesús, trajo un mensaje muy claro a todos los seres humanos. Él dijo en Juan capítulo 4, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, dejando claro que Dios se había acercado a los hombres es a través del Hijo, a través de Jesús. Buscó la manera, cayó, de poder darle la posibilidad al hombre de restaurar su relación con respecto a Dios. Porque el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Somos prácticamente como el tamo que arrebata el viento. Somos como estrellas errantes que realmente necesitamos tener esa comunión personal con Dios. Yo quiero que los que se vayan conectando vayan tratando de darle compartir abajo a la transmisión, para que otras personas que estén en el Facebook de sus contactos también puedan escuchar esta palabra. Esta palabra va a ser de mucha bendición, porque de alguna manera Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo con Jesús, ha sido muy mal interpretada. Mal interpretada, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, apuntamos siempre al cielo, hablando del cielo como dimensión física, y realmente no es así. Cristo acercó un reino de los cielos a la tierra hoy día, que está operando en la tierra. Entonces, no necesariamente nosotros tenemos que esperar morir para ir al cielo, o de alguna manera vivir una vida con miedo. No vivir una vida en santidad porque lo demanda Dios, porque estamos ahora en un reino de los cielos donde tiene que haber luz, sino que la gente siempre que está apuntando es cuando se muera ir al cielo. Y resulta que hay un reino de los cielos operando en la tierra, que opera a través del Espíritu Santo y de aquellas personas que le abrimos nuestro corazón a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo entre para poder ser usado. Y este pasaje, Juan capítulo 3, ha sido de alguna manera muy mal interpretado, y se le ha apuntado a un reino de los cielos que está arriba, hablando del tercer cielo, y no un reino de los cielos que ya Cristo acercó y está acá en la tierra. Vamos a dar un poquito más de tiempo que se empiecen a conectar. Es temprano. Aquí en Bogotá son las 7:30 de la mañana. Y me parece una hora perfecta para buscar a Dios. Yo de verdad, me levanté, le di gracias a Dios por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de todas aquellas personas que de alguna manera nuestro primer sentir del día es Dios. Nuestra intención siempre de corazón
es estar cerca de ese reino de los cielos que Cristo acercó. Y realmente dar gracias a Dios por la oportunidad que le da a los seres humanos en la tierra, a los más de 6.000 millones de habitantes que habemos, de que cada vez que abramos los ojos en la mañana tengamos la oportunidad de restaurar nuestra relación con respecto a Él. Porque realmente se ha enseñado de que todos somos hijos de Dios en la tierra. Y esa no es una verdad. La Biblia enseña que los hijos de Dios no son nacidos de mujer, sino nacidos del Espíritu. Y eso lo explica Juan capítulo 3. Entonces nosotros siempre tenemos que apuntar a esa necesidad de nacer espiritualmente para poder restaurar nuestra relación con Dios, porque nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es muy importante en este tiempo, y más ahora, en estos tiempos finales, donde está ya muy cerca la manifestación genuina del adversario de Dios en la tierra, que es el anticristo. Anticristo significa aquel que adversa a Dios, aquel que es contra Dios. Y eso se está anunciando desde hace mucho tiempo, de que ya los tiempos finales se están acercando y que ya es una necesidad del hombre buscar de Dios, acercarse de alguna manera a Dios para poder resistir ese reino de las tinieblas que opera aquí también en la tierra. Y quiero comenzar el tópico del estudio de la palabra de esta manera. El título que le he puesto es ver el reino de los cielos, y entrar al reino de los cielos no es en el tercer cielo, es aquí en la tierra. O sea, no es donde habita Dios, no es en el trono de Dios. Ver el reino de los cielos que Dios demanda es aquí en la tierra, y entrar en el reino de los cielos, operar en ese reino para resistir las acechanzas del enemigo y de alguna manera poder resistir el mal, darle un parado al mal, es aquí en la tierra. Y Juan capítulo 3 nos lo va a enseñar ahora, y vamos a ver realmente cuán mal interpretado ha sido este verso. Vámonos rápidamente a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a estudiar el pasaje de Jesús y Nicodemo. Hoy usted lo va a ver de una manera distinta, porque va a poder penetrar de alguna manera, no solamente va a poder palpar el reino de los cielos desde afuera, sino que va a poder penetrar y ser parte de ese reino de los cielos que está en la tierra. No podemos dejar toda la obra solamente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo necesita personas que le creamos a Dios, que creamos el sacrificio que Cristo hizo para poder operar en la tierra, así como también Satanás necesita personas que le den lugar a él a través de su mente para poder operar en la tierra. Satanás es espíritu, Dios es espíritu, y ambos necesitan, ¿verdad?, de alguna manera tener una milicia humana en la tierra para poder operar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aclarar en esta mañana. Vámonos rápidamente a Juan capítulo 3 y vamos a empezar a disertar este capítulo de una manera expositiva, verso a verso, estudiando, viendo el pensamiento de la persona que lo escribió, en este caso que es Juan, inspirado por el Espíritu Santo, porque todo lo que se escribió en la Biblia y que lo que Dios permitió que estuviera escrito aquí es por inspiración de él. Y eso es lo que hay que tener reverencia y respeto, que no solamente fue la pluma del hombre quien transcribió esto en este libro, sino que es la inspiración de Dios en esas personas que abrieron su corazón a que Dios, como reino de los cielos, operara en ellos aquí en la tierra. Comienza el estudio en Juan capítulo 3, dice así, verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este primer verso apunta a una persona que de alguna manera religiosa pretendía dar lugar a Dios en la tierra. Pero yo quiero aclarar el caso de Nicodemo. Nicodemo era un erudito de la palabra, un exegeta bíblico, un hombre entendido de una manera terrenal en lo que era el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, por el profeta Moisés. Nicodemo era un hombre intelectual, era un hombre, me imagino, abocado al estudio y a la lectura del Pentateuco, pero operaba de una manera religiosa en la tierra, desconectado totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en una naturaleza de muerte, en una naturaleza caída, proveniente de Adán, cuando Adán se rebeló contra Dios en el huerto, y eso no le permitía tener una relación directa con Dios, porque el Mesías no se había acercado, el gran puente entre Dios y los hombres no se había manifestado.
Y en ese tiempo, los fariseos, el pueblo de Israel, todo aquel que quería hacer la obra de Dios la hacía netamente terrenal. ¿Por qué? Porque no había el Espíritu Santo que entrara dentro de ellos y los guiara de alguna manera a esa manifestación del reino de los cielos. Este hombre, dice la Biblia, que Nicodemo sintió la necesidad en su corazón de acercarse a Jesús por las señales que él hacía. O sea, Nicodemo vio que había algo especial en Jesús que él no entendía. Y producto de esa intención de Nicodemo de acercarse a Jesús, aquí se revela uno de los secretos más poderosos que debemos nosotros como hijos de Dios interpretar y estar claro qué es lo que significa el reino de los cielos en la tierra. Dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? Porque Nicodemo cuidaba su reputación. Nicodemo era uno de los principales entre los fariseos, entre los judíos. Nicodemo, en los judíos y los fariseos señalaban mucho a Jesús, porque era algo nuevo para ellos. Era la manifestación del reino de los cielos en la tierra en la persona de Jesús, cosa que para ellos era nuevo porque ellos no entendían ese sistema. El sistema celestial, el sistema divino, el sistema espiritual, moviéndose palpablemente en la tierra, era para ellos nuevo. Pero sin embargo, entre todos esos eruditos de la palabra, entre todos esos judíos, de alguna manera lectores, yo diría lectores y no estudiosos, porque si lo hubiesen estudiado, de pronto hubiesen entendido que el Cristo era el Mesías manifestado. Pero muchos de ellos lo vieron de alguna manera terrenal, pero nunca entendieron esa verdad espiritual. Y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, había algo en Nicodemo, de alguna manera pienso yo, que a través del estudio del Pentateuco, que él decía, o sea, yo estudio el Pentateuco, estudio la Torá, estudio los libros de Moisés, pero yo no puedo hacer lo que él hace. O sea, sé que viene de Dios porque hay algo sobrenatural que él no lo entendía como sobrenatural porque realmente en su mente finita lo que había era una religión. Pero él decía, hay algo especial en este hombre, pero no lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios revelado en la tierra, sino que simplemente lo reconocía como un maestro igual que él. Para que usted vea la diferencia de lo que es reconocer el reino de los cielos en la tierra y lo que es la religión. Muchas personas en este tiempo, en la religión, en las diferentes denominaciones que operan aquí en la tierra, muchas personas no conocen a Dios. Muchas personas se tratan de acercarse a él de alguna manera, pero no se acercan al Dios verdadero porque no pueden ver el reino donde habita Dios, que es el reino de los cielos, y muchos menos han podido entrar en ese reino de los cielos. Entonces él se acerca a Jesús viéndolo como un maestro igual que él, pero nunca entendió, no podía discernir en el momento que realmente era un reino de los cielos manifestado delante de él en la tierra, que era la voluntad de Dios para poder restaurar la relación de los hombres con Dios. Entonces en el verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, cuando él le dice Rabbi, le dice maestro, y no reconocía la divinidad, la segunda persona de la deidad en la tierra, Cristo de una vez trata de quitarle la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque no puede entablar una conversación con una persona, no puede hablar con una persona que no va a entender lo que Cristo está haciendo, no va a entender lo que Cristo está diciendo en el momento. Y Cristo le responde cuando él le dice, sé que vienes de Dios, o Dios está contigo, porque las señales que tú haces, necesariamente para hacerlas, tiene que estar Dios contigo. Y Cristo de una vez le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y aquí quiero aclarar este primer punto, porque este es parte del tópico del estudio de esta mañana. Hay personas que no ven el reino de los cielos, que no lo pueden palpar, que no lo pueden de alguna manera disertar, y está delante de nuestros ojos, delante de nuestra cara. Porque así como Cristo caminó en la tierra, hoy día está el Espíritu Santo operando a través de aquellos que le abrimos el corazón a Cristo. Y muchas personas
nosotros le llegamos a hablar a Dios, de Dios, nosotros le llegamos a hablar del mensaje del Evangelio que dice que Cristo es el autor y consumador de la fe y que Cristo es el autor de la salvación, y mucha gente no escucha y no entiende. O sea, simple y llanamente pasan el mensaje por alto porque les es irrelevante. No pueden ver el reino de los cielos. Eso es lo que estaba pasando con Nicodemo. Jesús no le estaba hablando del reino de los cielos en la dimensión espiritual donde habita Dios en el tercer cielo. Le estaba hablando del reino de los cielos aquí en la tierra. Le estaba hablando de que yo soy el reino de los cielos, y para que tú puedas ver el reino de los cielos necesariamente te tiene que ser revelado el que está delante de tus ojos. Muchas personas nombran a Cristo, muchas personas dicen creer en Cristo, pero realmente ni creen en Cristo y realmente no lo conocen tampoco, porque ¿cómo lo vas a conocer si no te ha sido revelado? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa palabra oír en el griego significa entender. La fe viene por entender y entender la palabra de Dios. Si tú no entiendes la palabra de Dios, no vas a poder ver el reino de los cielos. Un reino de los cielos palpable, tangible, que está delante de nosotros. Entonces, producto de esa pregunta que Jesús le hace a Nicodemo, viene la respuesta de él en el verso 4. Recuerde que estamos estudiando Juan capítulo 3. Y dice el verso 4, Nicodemo le respondió o le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese, Cristo hablando de una manera espiritual, tratando de abrirle los ojos a Nicodemo y viera el reino de los cielos, al mismo Dios invisible, haciéndose tangible en Jesús, manifestado en la tierra, y Nicodemo le sale con una pregunta totalmente fuera de sí en lo que Cristo quería decir. Nicodemo le dice en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no entendió que Cristo le estaba hablando de una manera espiritual, pero terrenal, para que él entendiera, y él le sale con una pregunta netamente terrenal, saliéndose del ambiente espiritual o de la atmósfera espiritual donde Cristo quería que él incursionara. Ahí nos damos cuenta nosotros que Nicodemo no estaba en el reino de los cielos. Nicodemo estaba totalmente en el sistema terrenal, aun siendo un erudito de la palabra, un estudioso de la palabra, desconociendo totalmente el reino de los cielos. Y eso es lo que hoy día pasa en la Iglesia Universal. Hay un hombre que se hace representar como el Papa en la tierra y que dicen los hombres que es el gran puente entre Dios y los hombres, pero la pregunta es, ¿no estará el Papa en el mismo plano que estaba Nicodemo? Que a lo mejor tenía una autoridad terrenal dada por los hombres y aún permitida por Dios, porque la autoridad en la tierra Dios la permite, pero totalmente desconectado de Dios y de lo que es el mundo espiritual y lo que es el reino de los cielos. Porque Cristo demuestra en este pasaje que Nicodemo, aun siendo un estudioso de la Biblia, del Antiguo Testamento, Nicodemo ni había entrado en el reino de los cielos, ni menos lo podía ver. Es un peligro inminente seguir a personas que dicen ser representantes de Dios, que aún ni conocen a Dios, ni mucho menos conocen las cosas del mundo espiritual, y mucho menos conocen las cosas realmente del reino de los cielos. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Nicodemo era uno de esos. Y Nicodemo es tipo de muchos religiosos en este tiempo que hablan de un Jesús, que hablan de un Dios que no conocen, porque no pueden ver el reino espiritual. No pueden discernir en su espíritu lo que es el reino de los cielos en la tierra. Y para tú poder discernir el reino de los cielos en la tierra, tienes que discernir a Cristo. Te tiene que ser revelado Cristo como el autor de la fe y de la salvación. El único que te da lugar a aumentar esa medida de fe que Dios puso en el corazón fue Cristo. Y te lo permite a través de que el Espíritu de Santidad entra en ti, te empieza a limpiar a través de la palabra, y a través de esa limpieza de la palabra, de esa obra del Espíritu Santo en tu vida, te empieza a ser revelado Cristo, y tú puedes empezar a ver y a palpar el reino de los cielos. Entonces fíjense que Nicodemo, salido totalmente de la pregunta de Jesús, dice en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Producto de esa respuesta de Nicodemo viene la respuesta de Jesús en el verso número 5. Fíjense que aquí hay un feedback, aquí hay una conversación entre Jesús y Nicodemo. Uno que está hablando en un plano espiritual y otro que no entiende y que sus respuestas son un plano terrenal.
Dice el verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este es el verso que yo en verdad quiero permitirme en la humildad de lo que Dios me ha enseñado, darle la interpretación correcta que pocas veces no se le da. Yo en verdad no he visto la interpretación de la manera que hoy la vamos a ver en la mañana. Y esto me fue revelado a mí hace unos días. Porque a mí se me había sido enseñado que este verso apunta de que si no nacemos del agua y del Espíritu, no vamos a entrar en el reino de Dios en los cielos, hablando ya después que muramos o después de la venida de Cristo. Y eso no tiene nada que ver aquí. Cristo nunca está apuntando nada hacia el tercer cielo donde habita Dios. Cristo está apuntando hacia el reino de los cielos que ya se acercó a la tierra a través de su persona. Fíjense lo que dice el verso. Dice el verso 5 de Juan capítulo 3. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, hijos de Dios, hijas de Dios que están escuchando y van a escuchar este video, porque este video va a quedar grabado en Facebook y va a quedar grabado en YouTube, porque lo voy a montar. Esto no está apuntando al tercer cielo donde habita Dios, en el mundo espiritual. Esto está apuntando al reino de los cielos acercado a la tierra. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si no nacieres del agua, el agua representa aquí la palabra de Dios. O sea, él está hablando de un nuevo nacimiento espiritual a través de la limpieza de la palabra en la mente del hombre para cambiar sus estructuras mentales y cambiar su manera de pensar para que él pueda incursionar, penetrar en el reino de los cielos que estaba manifestando Cristo y que Cristo representaba estar dentro de ese reino de los cielos en la tierra. Nunca le apuntó a Nicodemo al tercer cielo. Entonces, mucho cuidado con los hijos de Dios que le están dando interpretación a esto como a futuro y no en un presente que Cristo lo dijo. Cristo le dijo, de cierto te digo que si no nacieres del agua, si tus estructuras mentales no son cambiadas, si tus pensamientos no son cambiados, lavados a través de la palabra, y dice, y de espíritu, hablando también de que, o sea, en su manera de pensar, la manera en que Nicodemo se manejaba en la tierra, desconectado totalmente del mundo espiritual, pero viviendo una religión, porque era un erudito de la palabra, él dijo, ese espíritu tuyo que está muerto con relación de Dios, a Dios, tiene que resucitar. O sea, tú tienes que resucitar en el espíritu y tienes que ser lavado tus pensamientos a través de la palabra, cambiados a través de la palabra, para que tú puedas no solo ver el reino de los cielos, no solamente yo te sea revelado, sino que empezar a hacer las obras que yo hago y empezar a ser usado por el Espíritu Santo. O sea, aquí hay una revelación tremenda, tremenda. Hay personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser cristianos, que Nicodemo, ni han nacido de nuevo, ni sus estructuras mentales han sido cambiadas, por lo tanto, ni pueden ver un reino de los cielos palpable en la tierra, ni pueden entrar en él. La palabra entrar significa ser parte. No es lo mismo que yo esté fuera de una casa que yo esté dentro de una casa. O sea, yo puedo estar fuera de una casa y conocer y ver la casa por fuera, pero no tener ningún tipo de conocimiento de lo que hay dentro de la casa. Para que a mí me sea revelado lo que está dentro de la casa, yo tengo que entrar y poder ser parte de lo que hay ahí adentro. Al igual que la comida, yo puedo ver la comida, pero si yo no como esa comida no se hace uno conmigo, o sea, no es parte mía. O sea, la comida puede estar afuera y si se la come otro, no es mía. Pero no la puedo disfrutar. Para yo disfrutar la comida me la tengo que comer. Igual es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo aquí. En el verso anterior le dice, si no nacieres de nuevo, se lo dice de una manera general, si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. O sea, la palabra ver significa entender, no vas a poder entender quién está delante de ti y mucho menos entender las señales que yo hago o las señales que hace el Espíritu Santo a través de Jesús. Y en este verso, en el número 5, Jesús le vuelve a confrontar. Fíjense que Jesús todo el tiempo lo trata de alguna manera de confrontar en sus estructuras mentales para que Nicodemo entienda que él está en una religión y que no vive una relación con Dios. Qué peligroso es eso. Gente presidiendo, gente hablando de parte de Dios, pero que lamentablemente ni ven el reino de Dios, ni siquiera
han entrado en el reino de Dios para ser parte y para poder presidir como embajadores y representantes de Dios en la tierra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero saludar en esta mañana a Yeli, prima, te quiero mucho. Qué bueno que estás conectada. Estamos estudiando un tema muy importante. Saludos a Anelita. Besos, las quiero mucho. Y saludos a César también. Entonces estamos tocando el tópico de lo que es ver el reino de los cielos y lo que es entrar en el reino de los cielos, que no apunta en ningún momento al trono donde está Dios sentado, sino apunta al reino de los cielos que está cercado aquí en la tierra. Entonces, en el verso 5, producto de la confrontación de Jesús a Nicodemo, en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le dio a entender Jesús a Nicodemo en ese verso? Tú eres nacido de mujer, practicando una religión en la tierra que dice ser representante de Dios, y ni conoces a Dios, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos. Así de sencillo. Gente hablando de Dios y gente hablando de un reino de los cielos que ni puede ver, ni siquiera lo conoce. Y hay que tener cuidado caer en las manos de esas personas. ¿Quiénes son esas personas? Brujos, hechiceros, paleros y falsos hijos de Dios. La Biblia dice que hay falsos profetas. La Biblia dice que hay en estos postreros días, dice Mateo 24, que habrán falsos cristos. Esos falsos cristos no tiene que ver con los que dicen yo soy Cristo solamente, dicen con los que yo soy cristiano. Porque aquellos que dicen cristianos, que no pueden ver el reino de los cielos, ni siquiera pueden entrar en el reino de los cielos, son falsos cristianos, son falsos representantes de Cristo en la tierra. Tenga mucho cuidado con ese evangelio de la prosperidad que ha tomado mucho hoy en este tiempo. Ese evangelio que, mire, llama siempre y cuyo estandarte y bandera es el dinero. Muchas de esas personas que predican ese evangelio son como Nicodemo, intelectuales. De alguna manera interpretan la Biblia intelectualmente, que es posible. Nicodemo era erudito de la palabra. Nicodemo era una persona conocedora de la Torá, conocedora del Pentateuco, de los libros que escribe Moisés. Pero Cristo lo desnuda y lo pela como un cambur delante de él y le dice: eres un rector del área religiosa, eres un estudioso de la Torá, pero ni has visto el reino de los cielos, ni has entrado en él. Un peligro, gente que dice ser representante de Dios, que lamentablemente no tiene ni siquiera una pizca de conocimiento de quién es el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y mucho menos tienen conocimiento del reino de los cielos donde ellos se mueven. Es un peligro. Entonces dice el verso 7, o sea, Cristo separó en el verso 6 lo que es nacido de la carne, que hace religión, y lo que es nacido del Espíritu, que hace religión. Hay uno, nacido de la carne como Nicodemo, que practica la religión. Nicodemo es tipo de la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. El Papa, en estos días vi una foto en el Facebook del Papa frente a la estatua de Juan Pablo II en una posición de oración o de rezar, como dicen ellos. O sea, tiene sentido que el Papa vea la estatua de Juan Pablo II como algo digno de adoración. Un hombre que fue papa igual que él. Miren el desconocimiento, miren la ignorancia. Ese señor dice ser representante de Dios en la tierra, prácticamente rindiendo culto y adoración a la estatua de Juan Pablo II. O sea, un papa rindiendo la adoración y culto a otro papa. O sea, algo totalmente desconectado, algo totalmente divorciado de lo que es el mundo espiritual. O sea, una religión vivida en un mundo terrenal. Así de sencillo. Tengan cuidado con aquellos que dicen que son representantes de Dios en la tierra y ni siquiera conocen a Dios y ni siquiera conocen el reino de los cielos donde habita Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo nombran. De oída lo han escuchado, pero sus ojos nunca lo han podido ver, nunca han podido palpar ese reino de los cielos. Entonces dice el verso 7, le dice Cristo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Cristo le dijo no te maravilles? Porque Nicodemo quedó literalmente estupefacto, quedó loco. Él dijo: ¿será que yo tengo que entrar en el vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer? O sea, Nicodemo apuntó algo totalmente irracional. ¿Cómo nosotros podemos entender que aquel que dice ser representante de Dios en la tierra no conoce a Dios y no conoce el reino de los cielos? Porque siempre va a apuntar a las cosas de abajo.
Y dice la Biblia que el que es nacido de Dios siempre va a apuntar a las cosas de arriba. Arriba refiriéndose a un mundo espiritual donde habita Dios, porque lo conoce, porque ya pudo ver el reino de los cielos y pudo entrar en el reino de los cielos. Y repito, entrar en el reino de los cielos en este verso no tiene nada que ver con llegar al trono de la gracia donde habita Dios. Tiene que ver con entrar en una dimensión espiritual en la tierra que manifiesta Cristo a través del Espíritu Santo en la tierra, que tiene que ver con el reino de los cielos. No tiene nada que ver con el tercer cielo donde habita Dios. Hijos de Dios que me están escuchando, han apuntado este verso al reino de los cielos donde habita Dios y no al reino de los cielos que Cristo acercó. Cristo acercó un reino de los cielos en la tierra que está operando y que la tierra gime la manifestación de los hijos de Dios. Porque si usted no puede ver el reino de los cielos y no puede entrar, ¿cómo usted va a ser representante de Dios en la tierra? ¿Cómo usted va a representar a un Dios todopoderoso, a un Dios creador del cielo y la tierra, si usted no lo conoce? La pregunta es, ¿cómo irrumpo, cómo entro yo en ese reino de los cielos en la tierra? A través del conocimiento de la palabra. Cuando yo cada día aprendo más la palabra de Dios, cada día me acerco más a Dios a través del conocimiento de la palabra, yo entro en el reino de los cielos y así como Cristo lo manifestó en la tierra, no solamente en palabras, sino en poder, por el respaldo que le daba el Espíritu Santo, nosotros también lo vamos a manifestar como predicador de la palabra y las señales nos van a seguir, dando testimonio de que Dios está con nosotros. Una de las señales más contundentes de que Dios, el reino de los cielos, opera en una persona, es las señales que lo siguen. ¿Cuáles señales? Cuando tú predicas la palabra y la gente es confrontada con una verdad en su corazón, la gente dice lo que este hombre está diciendo es una verdad. Yo necesito realmente en mi condición de pecado restaurar mi relación con Dios. Esa confrontación, ese entendimiento de la persona en el momento, cuando esa persona, ese hijo, esa mujer de Dios le está hablando, eso es una manifestación genuina del Espíritu Santo demostrando el reino de los cielos operando en esa persona. Yo le hago una pregunta a usted. Hay personas que le hablan a usted de Dios y usted dice, los fastidian, sinceramente hasta los fastidia. Usted dice, se callara la boca ese hombre. Esos predicadores que a veces usted ve en la calle con un megáfono, como tirando palabras al cielo, sin importar a quién los está escuchando o no lo está escuchando. Mire, eso es ser personas desentendidas. Eso de pararse en una esquina con un equipo de sonido, con un sonido, a estar gritando y balbuceando sin importar si le están prestando atención. A mí no me parece que eso sea correcto. Eso no es una manera de evangelizar. Cristo no evangelizó de esa manera. Cristo no se para en una esquina a gritar como un loco, que de verdad que muchas de las veces parecen locos. Primero por la actitud con la que lo hace. La actitud con C y la actitud con P. Gritando, que lejos de ser un mensaje bonito, un mensaje de amor, un mensaje que acerque a Dios a los hombres, grita ofendiendo a la gente, llamando a los pecadores, llamando a los hijos del diablo. O sea, puede ser un representante de Dios en la tierra una persona con esa actitud, una persona desentendida, divorciada totalmente de un reino de los cielos, cuya manifestación no fue esa. ¿En qué momento vieron ustedes en el nuevo pacto a los apóstoles o a Cristo pararse en una esquina a gritar como unos locos lanzando palabras a la luna? O sea, en ningún momento. La obra del Espíritu Santo es una obra, dice la Biblia que el Espíritu Santo es un espíritu de orden, es un espíritu que opera de una manera perfecta, de una manera que las personas realmente sientan que hay algo diferente cuando una persona le está hablando de Dios. Hermanos y hermanas que me están escuchando, que se paran en una esquina como unos locos con un sonido a gritar a diestra y a siniestra y parece que otra cosa que también tengo que ser crítico. Mire, si usted no es crítico del Evangelio, usted lamentablemente nunca va a llegar a la verdad. Usted tiene que ser un crítico sano, filtrar todo a través de la palabra, ser un cristiano entendido. A mí alguien me dice algo de Dios y yo lo escucho con mucho respeto, pero después me voy a la palabra y me aseguro si esa cosa que dijo esa persona son realmente así como la palabra los debe decir. Mire, la manera correcta de evangelizar, dice la Biblia que los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Aquí lo dice Jesús a Nicodemo. Le dice en el verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu es. La Biblia dice que los que somos nacidos de Dios somos guiados por el Espíritu. Yo no me puedo poner a estar gritando la palabra de Dios a diestra y a siniestra a ver quién la agarra por ahí. No,
Dios nos va a guiar a aquellas personas que tienen un corazón suficiente para escuchar el mensaje y aceptar a Cristo en su corazón. O sea, una obra perfecta, una obra ordenada. Hemos caído en el mismo plano que han caído los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se levantan en la mañana, se cepillan la boca, desayunan y dicen, vamos a salir a tocar puerta a ver quién nos abre. ¿Qué es eso? ¿Qué es tocar una puerta? Taca, taca, todo el día, taca, 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 taca. Que ellos mismos saben que la gente está escondida adentro. Que no quieren, que no los quieren escuchar. Y tienen una libre decisión. Las personas, nosotros no estamos obligados a coercionar a nadie a que escuche la palabra. La Biblia dice que no es de todos la fe, no es de todos escuchar el mensaje de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Quiero saludar a mi hermano Jorman Cardoso. Hermano, mire, es un placer para mí saludarlo en esta mañana, Jorman, a ti, a tu esposa, a tu bella hija. Te recuerdo, hermano, como si te estuviera viendo físicamente. Qué gran testimonio de tu vida, hermano. De verdad que me gozo mucho y nunca se me va a olvidar esa llamada que una vez te hice. Creo que te llamé 2 veces para preguntarte por la gaita, la letra de la gaita, pues que en ese tiempo, en ese año queríamos interpretar una canta con gozo. Y la conversación que tú y yo tuvimos, que sabemos que no fue en vano, que no cayó por tierra y que en su momento esa palabra germinó. Dios te bendiga a tu hermosa hija y bendiga mucho a tu esposa también. Que Dios los guarde donde quieran que estén y prediquen este glorioso evangelio. Porque lo que nosotros hacemos, la obra que hacemos no cae por tierra. Esta obra germina y da su fruto en su tiempo. Entonces, aclarando el tema de la evangelización, no es pararse como unos locos con una corbata y con un parto a gritar y a ofender a la gente porque son pecadores. Primero, nosotros no somos quien para ofender a nadie por sus pecados, porque del mismo charco que ellos, en el mismo charco que ellos están, hablando de una manera alegórica, en el mismo charco que esas personas pecadoras están, en ese mismo charco estábamos nosotros también. Y yo no vi nunca a Cristo ofender a nadie cuando predicó el Evangelio, cuando acercó el reino de los cielos a la tierra. Nunca lo vi ofender a nadie. Simplemente lo vi ser duro en los momentos que tenía que ser duro, porque a veces es necesario meter la palabra martillazo, pero con entendimiento y con sabiduría. Y no perder el fruto de nuestro trabajo. Pararse en una esquina a gritar como un loco que ni siquiera te están prestando atención no tiene sentido. Hagamos una obra guiados por el Espíritu y que el Espíritu ponga delante de nosotros las personas a las que quiere que nosotros evangelicemos. Entonces, vamos al verso 8 y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nosotros empezamos a operar en el reino de los cielos, nosotros no sabemos el día de mañana. Dice la Biblia que el día de mañana lo sabe Dios. Por lo cual nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo que entró dentro de nosotros. Y para nosotros ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que escuchar su voz. Yo no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo si no veo el reino de los cielos y mucho menos he entrado en él. Porque para yo operar en el reino de los cielos, de alguna manera, tengo que ser guiado por el Espíritu, como dice la palabra aquí. Y quiero aclarar este verso. Los que son hijos de Dios son guiados por Dios. O sea, nosotros no es que, no, yo mañana voy para allá y pasado mañana voy para allá, no. Cada día tiene su propio afán y cada día Dios te va a dar instrucciones nuevas de cómo tú vas a actuar y cómo te vas a mover en el mundo espiritual, estando en la tierra, para ensanchar el reino de Cristo en la tierra. Y no es más que predicar este glorioso evangelio y que aquellas personas que no conocen a Cristo obren a la salvación entre en ellos y tengan también un Espíritu Santo como lo tenemos nosotros para que puedan ser guiados y puedan ser transformados en sus estructuras mentales y en su forma de caminar en la tierra. Por eso es que dice Cristo en este verso, dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Por qué Cristo hace una analogía con el viento? Porque ciertamente nosotros podemos sentir el viento y no lo vemos. Y podemos sentir de pronto en la dirección que viene, o sea, como que viene del oriente y va hacia el occidente, por decir algo. Pero no lo podemos ver. Así como el viento te pasa por la cara y se va y tú no ves dónde va a llegar, así somos los hijos de Dios. No sabemos a dónde Dios nos va a enviar mañana y a dónde Dios necesita que nosotros pasemos para que nosotros prediquemos este evangelio. Fíjese que los fariseos o los apóstoles, en este caso los que caminaron con Jesús, pensaron que Jesús solamente tenía propósito con ellos, con los judíos.
Pero Jesús en una oportunidad dijo que le era necesario pasar por Samaria. Los judíos prácticamente eran antagonistas de los samaritanos. No tenían ningún tipo de relación con ellos. Pero dice la Biblia que el maestro le fue necesario pasar por Samaria. Eso es lo que está explicando este verso. O sea, Jesús andaba en la tierra guiado por Dios y simple y llanamente él hacía la voluntad del Padre. El Padre le decía, ve por aquí, Jesús se metía por la izquierda. Ve por aquí, Jesús se metía por la derecha. Simple y llanamente él decía, yo no hago nada por mí mismo. Yo hago lo que yo vi hacer al Padre. O yo hago lo que escucho hacer al Padre. O sea, en todo momento Cristo habló de una dirección, de una dependencia de Dios en la tierra, porque Jesús era hombre. Jesús tuvo que padecer igual que nosotros, Jesús tuvo que aprender igual que nosotros, y era necesario que él fuera guiado como hombre por Dios, porque él en ningún momento utilizó sus atributos divinos. Jesús era un hombre direccionado por el Espíritu Santo. Jesús era un hombre que escuchaba la voz del Espíritu Santo y hacía la voluntad de Dios. Esa es la manera en que nos tenemos que conducir los cristianos, los hijos de Dios en la tierra, dirigidos por el Espíritu Santo, no tener planes preconcebidos. O sea, los planes no los hago yo. Por eso yo soy muy crítico a la hora de tomar un lugar para evangelizar. No es que yo voy a ir para, por ejemplo, yo estoy aquí en Suba, en Bogotá. No, yo voy para Suba Rincón a predicar mañana a las 8 de la mañana ya. No, eso no es así. Es una voz de Dios que habla en tu corazón y te va a dar instrucciones y te va a decir, mañana a las 8 de la mañana yo quiero que estés en Suba Rincón porque me es necesario que vayas a ese lugar. Momentos útiles van a ver en mis manos en ese lugar. Personas que tú le vas a hablar de la palabra y te van a entender el mensaje y lo van a aceptar y van a recibir a Cristo en su corazón. Es una manera correcta de ser guiados por el Espíritu. Pero yo he visto personas, hermanos, haciendo evangelización, gritando como unos locos y la silla tan vacía. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. ¿Por quién te llevó? ¿Quién te mandó a evangelizar allí? Habían partes donde Cristo no iba. O sea, que Cristo iba donde el Espíritu lo llevaba. O sea, es lo que tenemos que entender, no ir porque yo quiero, voy porque el Espíritu Santo me está guiando a ir a ese lugar. Entonces, vamos al verso 9. El verso 9 dice, esto es muy importante, lo que vamos a leer. Dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer esto? Viene el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, eres tú erudito de la palabra, eres tú un representante de la religión en la tierra y no sabes de lo que estoy hablando. O sea, era evidente que Nicodemo no conocía a Dios, era evidente que Nicodemo no podía ver el reino de los cielos. Qué increíble la enseñanza de Nicodemo, un representante religioso en la tierra que no conoce a Dios y que no había visto el reino de los cielos y ni siquiera había incursionado, ni siquiera había entrado al reino de los cielos. Para los que me están escuchando ahorita, el reino de los cielos del que habla Juan capítulo 3 no es en el trono donde no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el reino de los cielos operando en la tierra a través del Espíritu Santo en aquellas personas que cedemos nuestra voluntad que Él nos pueda usar para que el reino de Cristo se ensanche en la tierra. Por eso Cristo le dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. No ir al tercer cielo donde está Dios, para poder entrar, o sea, para poder tener parte en la manifestación genuina del reino de los cielos que hoy está operando en la tierra. Qué mala aplicación le han dado a este verso. Y lo toman y lo apuntan de una vez a la salvación. No, hermano, mire, la palabra de Dios dice que si no nace del agua y el Espíritu no va a entrar al reino de los cielos, hablando del tercer cielo, hablando de que del día del arrebatamiento, hablando del día de la resurrección de los muertos en Cristo, de ese evento solemne que va a ocurrir, porque realmente vamos a la boda del Cordero, vamos a estar en el cielo, en el mundo espiritual. Bien, pero Cristo no está hablando de eso, Cristo está hablando de un reino de los cielos que está operando en la tierra. Le dijo Nicodemo, si no nacieres de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a entender que yo soy el representante de Dios en la tierra y que las señales que yo hago son divinas, son celestiales. Y después le dice, si no nace del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar. O sea, no vas a poder entender lo que yo hago y mucho menos lo vas a poder hacer. Porque para hacer lo que Cristo hacía, hay que entrar en el reino de los cielos que está operando ahorita en la tierra. Fíjense que no está apuntando nada al tercer cielo donde habita Dios. Y esa es la inclinación que hoy día le han dado. No todo el mundo es apto para enseñar. Esto ha llevado una religión a la gente.
La gente no sustrae, no aprovecha la sustancia poderosa que hay en este verso, que lo que nos está demandando, ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos que está en la tierra para resistir las acechanzas de Satanás en la tierra, que es el trabajo que hace el Espíritu Santo, resistiendo la venida del anticristo, porque mientras que esté el Espíritu Santo, el anticristo no se puede manifestar, y es el Espíritu Santo quien resiste a Satanás en la tierra para ayudarnos a librar las batallas que nosotros tenemos con él. Porque eso es otra cosa, aquí no hay ninguna guerra espiritual. Yo no sé de dónde sacaron esa guerra espiritual en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, hablan de una guerra espiritual que le dan un sentido, Rambo saca la bazuca, porque empiezan, en el nombre de Jesús, que no sé qué, y no sé qué más, unas oraciones como disparando para todos lados, y supuestamente ahí están haciendo guerra espiritual. Primero, si hubo una guerra, ya Cristo la ganó. Cristo venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que los exhibió como seres derrotados delante de él. Como una persona que está derrotada puede tener una guerra contigo. O sea, no tiene sentido. Y además que Satanás no puede tener guerra con nosotros porque Satanás nunca fue hijo de mujer. Satanás no tuvo parte como Jesús en la tierra. Jesús opera de una manera legal en la tierra y el Espíritu Santo opera de una manera legal porque Dios se hizo hombre. Satanás no nació de mujer. Entonces, ¿qué guerra tiene usted? ¿Con quién está estableciendo usted un campo de guerra? El apóstol Pablo dice que nosotros libramos batallas espirituales. ¿Por qué libramos batallas? Porque Satanás actúa en nuestra mente. Satanás trata de alguna manera coercionarnos a través de los pensamientos para poder operar en la tierra, porque Satanás no te puede obligar a que tú seas malo. Satanás no te puede poner una pistola en la mano y jalar el gatillo. No, tienes que hacerlo tú mismo. Satanás no puede tomarte la mano para que tú no tomes lo que no es tuyo. No lo puede hacer porque él es espíritu. Entonces, ¿cuál guerra espiritual estamos librando nosotros? El peor enemigo que nosotros tenemos es el hombre que habita en nosotros. El hombre no nacido de nuevo. El hombre que proveniente de la iniquidad, el que nació de mujer. Ese es el enemigo, ese de alguna manera es el adversario que nosotros tenemos. Nosotros luchamos contra nuestros propios pensamientos. Esa es la batalla. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo como consolador, como aquel que nos puede ayudar, como aquel que nos da las herramientas para nosotros poder vencer esas estructuras mentales que vienen cuando nacimos de nuestra mamá, de la caída de Adán, y simple y llanamente eso se ha transformado a través de la limpieza de la palabra para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, ver el reino de los cielos y poderlo palpar. Hay un verso bíblico, creo que es 1 o 2 de Corintios capítulo 18, que dice de esta manera: y Moisés salió de Egipto, no temiendo a Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y Moisés salió de Egipto, no temiendo a Faraón, y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo Moisés podía ver al invisible si la palabra invisible es algo que no se ve? Porque la palabra ver ahí significa entender. Y Moisés salió de Egipto no temiendo a Faraón, porque se sostuvo como entendiendo al invisible. Esa palabra entendiendo significa que él podía ver operar el reino de los cielos en el pueblo de Israel. Fíjense que Moisés lo veía y el pueblo no lo veía. O sea, Moisés caminaba entendiendo por el contexto y las señales que lo seguían de que Dios estaba con él. Eso es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. O sea, si no nacieres de nuevo, no vas a poder. Ahora usted me dirá, pero Moisés no había nacido de nuevo. Correcto, pero el Espíritu de Dios venía sobre esos antiguos, sobre personas seleccionadas por Dios para poder guiar al pueblo de Israel. En ese momento que el Espíritu de Dios venía sobre él, le daba el entendimiento de que él pudiera ver que el reino de los cielos se estaba manifestando a favor del pueblo de Israel. Pero fíjese que el Espíritu de Dios venía sobre Moisés, pero el pueblo no podía ver lo que Moisés veía. El pueblo en el desierto no se quejaba. Que Dios nos sacó de Egipto y allá comíamos carne y ahora lo que nos da maná del cielo todos los días. No veían el reino de los cielos, no lo podían ver. Y Moisés decía: Dios mío, esto cabeza dura. Dele gracias a Dios que lo están pagando por ese pan. De que el reino de los cielos está manifestado aquí en la tierra. Qué tremendo. Está Ingrid, mi hermana Ingrid, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te quiero mucho, hermanita, gracias a Dios que estás escuchando. Te conectaste un poquito tarde porque en verdad este estudio está bueno. Entonces, dice la Biblia que Moisés salió de Egipto no temiendo a Faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podía ver Moisés lo invisible? Entendiendo en el contexto que veía
y poder palpar de alguna manera el reino de los cielos que operaba en favor del pueblo de Israel. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. Para que tú puedas ver el reino de los cielos, verlo, entenderlo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Conectar tu espíritu con respecto a Dios, porque mientras que estés muerto espiritualmente, ¿cómo vas a poder ver el reino de los cielos? ¿Cómo vas a ver desconectado de Dios, que es el representante genuino de lo que es la cuarta dimensión, el mundo espiritual en la tierra? Es tan sencillo como eso. Bendito sea Dios. Entonces, dice el verso 11 de Juan capítulo 3, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Mire, esto que dijo Jesús aquí, solamente ese tupe se lo podía dar el maestro. El rey de reyes y señor de señores, ya se lo voy a explicar. Dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mire, aquí queda revelado que el verdadero representante de Dios en la tierra es Jesucristo. Y se lo voy a esmechar, se lo voy a desglosar. Vamos a tirarnos un clavado espiritual en este verso, para que usted entienda que el representante de Dios en la tierra no es el Papa. Aquellos que idolatran al Papa, es increíble. El Papa vino acá a Colombia, a Bogotá, y la gente se moría por tocar el Papa móvil. O sea, por tocar el Papa móvil. Usted me va a decir si el Papa reúne estos requisitos. Escuche esto. Juan capítulo 3, verso 10. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Sabe por qué Cristo decía lo que sabemos hablamos? Porque Él venía del Padre. Cuando Él decía lo que yo sé, yo tengo la autoridad moral para decirlo porque yo vengo de Él. Él era el Cristo. Él ha sido desde siempre con Dios, compartía la eternidad con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, lo que sabemos hablamos. Pregunto, ¿dónde estaba el Papa ahí? ¿Dónde estaba el Papa en esa deidad? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué hablaba Cristo? Lo que Él había visto en el tercer cielo. Por eso es que Él decía, yo no hablo por mí mismo. Yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable. Y decía, yo hablo lo que yo he visto del Padre. O sea, el gran puente entre Dios y los hombres solamente puede ser el que estaba con Dios. O sea, Dios envió a uno que estaba con Él a que restaurara la relación espiritual muerta que tenían los seres humanos con respecto a Él. Envió a uno que estaba con Él. Y nadie puede hablar lo que no sabe. ¿En qué momento el Papa, la Virgen María, José Gregorio Hernández, San Benito, nombre los santos que usted quiera, o las cantidades de vírgenes que en este tiempo la Iglesia Católica ha levantado como idolatría en esta tierra? ¿Quién de ellos estaba con Dios en la eternidad? Repito, el verso 10, porque ya vamos a llegar al verso clave de este estudio. Dice, verso 11 dice, verso 11 quiso decir, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Nadie puede hablar lo que no ha visto. Hay gente que habla y dispara cosas que nunca ha visto y gente que habla por hablar. Pero este que está hablando aquí, estaba hablando con autoridad moral porque venía del Padre. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, no recibí nuestro testimonio porque lo llamó Rabí, lo llamó maestro, en ningún momento lo reconoció como hijo de Dios. Vamos a quitar unas cositas aquí. Soraya Coromoto está viendo. Soraya, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de saludarte, mi hija. Tenía tiempo que no te ve, que no compartía ni siquiera una conversación contigo. De verdad, Soraya, que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de saludarte. Saludo a tus hijos, saludos a gran amigo. Se me fue el nombre de él. De verdad, saludos al papá de tus hijos, saludos a tus hijos, saludos a tu yerna, saludos a todos. Y saludame a mi hija que debe estar cerquita por allá por tu... Bendito sea Dios. Entonces, en esta hora estamos resaltando la divinidad de Jesús y la autoridad moral que tiene Jesús para ser el representante de Dios en la tierra. Entonces dice, bendito sea Dios, se me está moviendo el celular. Vamos a ponerlo así, poder trabajar bien. Ok. Entonces dice el verso 12, dice, si os he dicho cosas terrenales, mire, este verso es demasiado
muy, pero muy medular. Nosotros estamos, los que se van conectando ahorita, Soraya, Ingrid, lo que estamos hablando ahorita es que Juan capítulo 3 no tiene que ver con el reino de los cielos, con el trono donde habita Dios. Está hablando de un reino de los cielos que está operando aquí en la tierra. Y en todo momento se le ha dado o ha sido proclive, o se ha apuntado este verso al trono donde habita Dios, por un verso que dice aquí, creo que es el 6, el 5 dice así: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se ha apuntado este verso y le dicen, hermano, el que no naciere de agua y del espíritu pierde la salvación, no va a entrar en el reino de Dios. Y eso no tiene nada que ver con el reino, con el trono donde habita Dios. Tiene que ver con el reino de los cielos que Cristo acercó a la tierra. Con las palabras célebres de Juan el Bautista cuando dijo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos que Jesús acercó, de ese reino de los cielos en la tierra, es que Él está hablando aquí. No del trono donde habita Dios. Está hablando de que ya Dios se acercó al hombre a través del Espíritu Santo y hay un trabajo que hacer aquí. Si no nacemos de nuevo, que es la limpieza de la palabra, que cambia nuestra manera de pensar y nuestras estructuras mentales, y del Espíritu, que es la reconciliación del hombre con respecto a Dios, una relación rota por una iniquidad adámica, por una rebelión que viene del Edén, que había separado al hombre de Dios, y que es necesario que resucitemos espiritualmente con respecto a Dios para poder ver y poder entrar al reino de los cielos que está manifestado aquí en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, dice el verso 12, le dice Jesús a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales, ¿en qué momento Jesús habló del trono de la gracia? Donde habita Dios en el tercer cielo. Él dice, si he dicho cosas terrenales. O sea, el reino de los cielos del que te estoy hablando es el que está aquí en la tierra, le dice Jesús. No te estoy hablando del trono donde está sentado Dios. Estoy hablando del reino de los cielos que yo estoy acercando aquí en la tierra. Dice, si he dicho cosas terrenales y no creéis, porque Nicodemo seguía taparuco, no entendía las palabras del maestro. ¿Cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? O sea, Cristo está separando el reino de los cielos de alguna manera en una interpretación física, terrenal en la tierra, está separando el trono de la gracia de Dios con la manifestación del reino de los cielos en la tierra que hay que operar aquí, que es la que utiliza Dios para resistir las acechanzas de Satanás. Entonces no tiene nada que ver ese verso, capítulo 6 de Juan capítulo 3, con el trono de la gracia donde habita Dios. Voy a explicar otra vez para los que me están viendo ahorita la interpretación que le dan muchos cristianos desentendidos en la palabra, que cuando van a las escrituras no disciernen, no pueden ver el reino de los cielos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Para yo poder predicar, para yo hablar, ser un representante de Dios, yo tengo que irrumpir en ese reino de los cielos en la tierra, ir a las revelaciones, a la iluminación de la palabra, para yo poder hablar de ese reino de los cielos tangible que está ahorita aquí en la tierra. Entonces el verso 6, repito otra vez para los que se van conectando, verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Estamos aquí, este reino de Dios no tiene nada que ver con el trono donde está habitando Dios en el tercer cielo, en la dimensión espiritual. No tiene nada que ver con el cristiano cuando se muera o cuando venga el arrebatamiento. Cristo le está anunciando un reino de los cielos que está delante de Nicodemo. Y que Juan el Bautista reveló cuando dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos que se ha acercado, hablando de aquel que venía detrás de él, que era la manifestación del ministerio de Cristo en la tierra. Ese es el reino de los cielos del cual Cristo está hablando. Cristo no está hablando del tercer cielo. Cristo está hablando del reino de los cielos tangible que está ahorita en la tierra. Ya para terminar, explico rápidamente el verso clave. El verso 10 de Juan capítulo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí mi testimonio, no lo reconocía él como un representante de Dios en la tierra, no lo reconocía como el Hijo de Dios, sino solamente como un maestro. Y el verso 12 dice, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, en ningún momento Cristo habló del trono donde está sentado Dios. Habló del reino de los cielos que él había acercado, que venía el pueblo de Israel, que eran los que Dios había escogido como pueblo para que propagaran el evangelio en la tierra y llevaran la salvación a todos los hogares, a todas las personas, y los hombres obraran arrepentimiento. Pero dice Juan capítulo 1
que a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A establecer el reino de Dios en la tierra a través del pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no lo recibieron? Los judíos, porque lo que hicieron fue perseguir a Jesús, buscaron matarle. Lo entregaron a los romanos para que los romanos le dieran muerte, porque ellos cumplían la ley que dice no matará. Mire la religión. Nosotros no te podemos matar porque la ley dice no matará, pero te vamos a entregar a los romanos para que te maten. Como si ya en el corazón de ellos no había matado a Jesús. Eso es lo que se llama religión. Eso es lo que se llama, de alguna manera, una religión terrenal que no tiene nada que ver con el Dios del cielo. Verso 13 dice: nadie subió al cielo. Mire, aquí, este verso es demasiado clave en este estudio. Demasiado clave, dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto se lo está diciendo Jesús a Nicodemo, que está. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, dice. Hijo del hombre que está en el cielo. O sea, aquí esto es clave para esta enseñanza. Cristo vino a acercar un reino de los cielos a la tierra. Y Cristo le está diciendo a Nicodemo, el Hijo del Hombre, que está. Cristo estaba sentado con Dios en el tercer cielo, en el trono. No, si a Cristo dijo, el reino de los cielos, manifestado aquí, que tú no puedes ver, el Hijo del Hombre, yo estoy ahí, yo estoy en la dimensión espiritual del cielo. O sea, el entendimiento de esta palabra es que ya hay un reino de los cielos acercado en la tierra, que nosotros no tenemos que decirle, Dios mío, yo quiero morir para ir al cielo. No. Cuando usted ora y cierra sus ojos, la Biblia dice en uno de los salmos que usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa entrar confiadamente al trono de la gracia? Que cuando nosotros cerramos los ojos, quise decir, cuando nosotros cerramos los ojos, estamos en el tercer cielo, estamos en el mundo espiritual. Dios puede escuchar, podemos hablar tranquilamente, que todo lo que decimos Dios lo escucha, aparte de que Él sabe todas nuestras necesidades. Voy a volver a leer este verso, porque es clave, el verso 13. Dice Jesús a Nicodemo, con respecto a la conversación que ellos dos tenían: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Cristo que se hizo hombre en Jesús. Y dice, cuando él dice, y nadie subió y el que subió al cielo, está refiriendo a que volvió a subir otra vez al lado del Padre. Está hablando del reino de los cielos en el que él habita. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no sé si usted va a entender esto que yo voy a decir, porque si Nicodemo no entendía esto, yo no sé si esto se podrá entender. Escuche bien. Cuando Dios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, usted está en la tierra, pero también está en el cielo. ¿Y cómo puede estar en el cielo si usted no está en el trono de Dios? En el reino de los cielos que está operando aquí en la tierra. Cuando usted está dentro del reino de los cielos que está operando en la tierra, usted está en el cielo. Usted tiene un contacto directo, tu person con Dios a través de Cristo de la gloria, a través del Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios. Dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya Cristo, mire, si Nicodemo no entendía lo primero, mucho menos estaba entendiendo esto. Nicodemo, me imagino que Cristo le estaba hablando de una manera espiritual y Nicodemo estaba con el chavo. ¿Qué está queriendo decir? Porque no podía entender las cosas espirituales, porque ni había visto el reino de los cielos teniéndolo de frente, y mucho menos había podido entrar. Y dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la resurrección, hablando ya de cuando él entregara su vida. Nicodemo, estoy completamente seguro que no había entendido nada. Hasta aquí estaba paila, como dicen aquí los colombianos. No había entendido nada de lo que había dicho Jesús. Dice el verso 15 para terminar: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prácticamente lo evangelizó. Le mandó la última estocada. Le dijo, el que está delante tuyo, el que está caminando en esta tierra, el que acercó el reino de los cielos, es el autor y consumador de la salvación. Es el único nombre dado a los hombres en que los hombres pueden ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo aquí.
lo evangelizó. Y lo voy a leer los últimos 2 versos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto me da una enseñanza a mí como predicador, hombre de Dios, como heraldo de Dios que llevo el mensaje de Dios. Siempre que hablemos de la palabra a la persona, Cristo tiene que ser el centro de esa enseñanza, de esa predicación. Si Cristo no entra dentro de esa enseñanza, usted no hizo nada. Porque usted lo único que hace cuando predica es acercar al hombre a Cristo, para que entienda que Cristo es la salvación del mundo y la necesidad que el hombre tiene de dejar entrar a Cristo en su corazón, para que el Espíritu de Santidad entre y ese Espíritu de Santidad ratifique a Cristo en tu corazón y el proceso de santificación que va a comenzar para que tus estructuras mentales sean cambiadas. Eso es todo. Entonces concluyo. Este capítulo de Juan capítulo 3 hasta el verso 15, que habla de ver el reino de los cielos y habla de entrar en el reino de los cielos, en ningún momento está hablando del trono de Dios, donde habita Dios. No está hablando ni cuando los cristianos nos muramos, que vamos a la presencia de Dios, ni está hablando del arrebatamiento. Aquí Cristo está evangelizando a Nicodemo y le está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de un plan de salvación, de un reino de los cielos tangible que está aquí en la tierra. Eso es lo único que quiere decir Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 15. Nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, para entenderlo, para poder entender las manifestaciones espirituales en la tierra. Y nacer del agua y del espíritu, nacer de la limpieza de la palabra, ser lavado nuestros pensamientos, nuestra manera vana de pensar, para pensar como piensa Dios, y tener una reconciliación espiritual con respecto a Dios, para no solamente ver el reino de los cielos en la tierra, sino irrumpir, entrar en ese reino de los cielos y poder hacer las obras que Cristo hacía. Cuando hablo de las obras de que Cristo hacía, es entrar en un reino de los cielos y darle libertad al Espíritu Santo de que nos pueda usar de la misma manera que usó a Cristo, a Jesús en la tierra. Jesús fue un hombre igual que nosotros, que el Espíritu Santo usó porque se dejó usar. Si Cristo no hubiese querido que el Espíritu Santo lo usara, no le da lugar y ya. Jesús permitió que el Espíritu Santo lo usara. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que permitir también que Él nos use. Pero ¿cómo nos usa si no vemos el reino de Dios y no entramos en el reino de Dios, de los cielos, que ya está aquí, tangible en la tierra? La única manera de entrar a ese reino de los cielos y la única manera de ver ese reino de los cielos es a través del gran puente que es Jesucristo y a través de la manifestación genuina del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dicho esto, vamos a hacer una oración. ¿Y cuál es la oración? Que los cristianos, los hijos de Dios, podamos abrir nuestros ojos y entendamos que a veces estamos haciendo una obra de Dios y no conocemos a Dios. Que a veces estamos haciendo una obra de Dios y no podemos ver el reino de los cielos. ¿Qué le vamos a mostrar a la gente si no sabemos y no tenemos? Nadie puede dar lo que no tiene. Y para poder ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y para poder entrar y tener parte en ese reino de los cielos, aquellos que dicen ser ministros, que decimos que tenemos un ministerio, que somos representantes de Cristo en la tierra, si no has nacido de nuevo, si tus pensamientos siguen siendo los pensamientos del viejo hombre, si tus pensamientos no han sido lavados por la manifestación genuina del Espíritu Santo a través de la limpieza de la palabra, ¿cómo vas a dar lo que no tiene? Nadie puede dar lo que no tiene. Cristo lo dijo aquí con autoridad moral. Lo que hemos oído, eso hablamos. Y lo que hemos visto, eso testificamos. Para tú poder predicar y para tú poder hablar de Dios, tienes que ver el reino de los cielos y tienes que entrar dentro de él. Cuando tú estés dentro de ese reino de los cielos, ya tú puedes hablar porque has oído. Cristo vas a testificar. Mucha gente predicando un evangelio de la prosperidad, arrancándole la plata a la gente, y lo menos que hacen es enseñar la palabra. ¿Por qué no pueden enseñar la palabra? Porque no conocen la palabra. Porque no han entrado al reino de los cielos. Porque no pueden ver el reino de los cielos, porque están cegados. Porque tienen todavía un pañuelo que tapa sus ojos. Y para yo poder enseñar, tengo que conocer a Dios. Tengo que entender la palabra. Cristianos que van a las escrituras y no entienden las escrituras.
Se dan contra las paredes, pero yo leo y no entiendo nada, porque no has visto el reino de los cielos. Si tú cuando vas a la palabra no te has revelado Cristo, no te da la iluminación, es porque no has entrado al reino de los cielos todavía. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser enseñado. Tienes que escuchar predicación, tienes que escuchar palabra para que tu manera de pensar cambie. Cristo habló con autoridad moral cuando dijo, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, eso hablamos. Y lo que hemos visto, eso testificamos. Hombre, mujer que me está escuchando en esta mañana, hermanos, hermanas que me están escuchando. Cuando una persona te diga que está hablando de parte de Dios, tiene que haber escuchado a Dios y tiene que haber visto las señales que Dios hace para poder testificar. De resto no puede ser un representante de Dios en la tierra. Y para que eso ocurra, hay que nacer del agua y del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te doy gracias por tu palabra, que dice Isaías 55, mi Dios, que es como la lluvia que cae del cielo y con su rocío riega la tierra. Porque así como el agua cae del cielo y riega la tierra y la hace germinar y no vuelve el agua otra vez hacia arriba, así mismo es tu palabra. Cuando tu palabra sale de tu boca y entra a nuestro corazón, ella no vuelve vacía, sino que hace en el corazón del hombre y cumple el propósito por el cual tú la envías. En esta mañana yo pongo delante de tu presencia a todas las personas que me están escuchando y que me van a escuchar en la grabación de esta palabra. Que entendamos, mi Dios del cielo, que tu reino de los cielos no solamente está en el tercer cielo donde tú habitas, sino que ya se acercó a la tierra a través de Jesucristo, y que la manifestación más genuina del reino de los cielos en la tierra es el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Nosotros somos representantes tuyos en la tierra, mi Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio perfecto, mi Dios, que transforma el alma del hombre, que dice el Salmo 19, que lo único que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Por eso es que en esta mañana, mi Dios, yo te pido, nos permitas, Padre de la Gloria, poder ver ese reino de los cielos. No solamente, mi Dios, anunciarlo, sino verlo, Padre. Poder entrar en él, poder ser participante del reino celestial en la tierra. Hablar con autoridad moral, mi Dios. Y que lo que hablamos, eso hayamos escuchado de ti. Y que lo que testificamos es lo que hemos visto de ti. Lo que nos muestra en intimidad, lo que nos muestra en las revelaciones, lo que nos muestra a través del estudio de la palabra. Por eso que en esta hora yo pongo delante de tu presencia de todos mis hermanos, mi Dios, que a partir de este momento van a escuchar este mensaje. Que entendamos, mi Dios del cielo, que al igual que Nicodemo, no podemos ser religiosos, no podemos ser religiosos con un pensamiento terrenal, que necesitamos la fuente de la vid, que necesitamos ser esos pámpanos, esas ramas pegadas del árbol original que es Cristo, para poder realmente demostrar y mostrar al mundo un reino de los cielos que cambia al hombre, que cambia las familias, que cambia los matrimonios, que saca al cautivo de su cautividad, que libera al oprimido de sus cadenas y que pudre los yugos de aquel que está en un yugo no correcto, Señor. Por eso en esta hora, Padre, te agradezco, te doy gracias por el privilegio que me has dado, mi Dios, de poder predicar tu palabra. ¿Quién era yo, Padre Santo? ¿Quién era yo para que tú me escogieras y me abrieras los folios del mundo espiritual y poder ver e interpretar, mi Dios, correctamente el pensamiento tuyo y el propósito que tú tienes con cada una de las personas que pones delante de mí? Los entrego en tus manos, mi Dios, para que los lleve de tu mano, como dice el libro, la mano de tu mano, mi Dios. Llévanos a ver el reino, muéstranos, mi Dios del cielo, y entra y permítenos entrar, Padre Santo, y ver esos misterios y esos secretos que no son para todos, pero que todo aquel que tiene un corazón dispuesto y te abre su corazón, tú le abres esos libros y pueda hablar con seguridad y con autoridad tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Les recuerdo a todos mis hermanos y a través de este audio que este mensaje va a quedar colgado en YouTube. Yo lo comparto en mi página y lo comparto en otras páginas, en otros grupos también. Y aparte de eso, yo ahorita lo descargo y lo monto en YouTube. Mi página oficial en YouTube es Fernando Basabe, Hijo de Dios. Usted coloca Fernando Basabe o coloca ahí Fernando, Hijo de Dios,
y en el YouTube, y le vas a abrir una banda de mensajes. Ya son bastantes mensajes los que están montados en YouTube, para que usted los pueda escuchar, los pueda dar pausa, buscar en la Biblia, se asegure de lo que yo estoy diciendo, y usted pueda ser edificado y pueda sus estructuras mentales sean de alguna manera reedificadas en el pensamiento perfecto de Dios, y usted pueda hacer una obra con mucha autoridad moral de parte de Dios, y ser un representante digno de Dios en la tierra. Les recuerdo, este mensaje queda en Facebook, y también se va a montar en YouTube para que usted lo pueda volver a escuchar. Nos vemos en una oportunidad, si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida de Cristo. Amo mucho, lo llevo en mi corazón, soy un humilde servidor de Cristo, no cobro por predicar el Evangelio, y nunca lo voy a hacer, porque Cristo pagó a precio de sangre el que yo estuviera aquí. Simple y llanamente me conformo con que usted escuche este mensaje, lo comparta, porque realmente mi mayor gratitud es que tú recibas a Cristo como un día lo recibí yo, y puedas ser transformado, no solamente tú, sino toda tu familia y todas las personas que Dios pone delante de ti. Te quiero mucho, te llevo en mi corazón, que Dios te bendiga. Chao.